Hola, nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Jania y Janet Galván, César Falcón, Luis Donaldo Pérez Bueno y su servidor Carlos Alberto Llanos Barajas. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de las falacias. Comenzamos. En nuestra vida diaria constantemente damos o escuchamos argumentos. Los oímos en la radio, de la gente que nos rodea, los vemos en la televisión, los leemos en el periódico o en el internet. También los construimos para defender nuestra propia posición respecto de algún tema o para refutar la de otros. En este contexto solemos encontrar con mucha frecuencia argumentos que en un primer momento parecen correctos, pero cuando los analizamos cuidadosamente nos damos cuenta que no lo son. A esto lo denominamos falacias. Yo voy a hablarles sobre dos tipos de falacias. Una de ellas son las falacias de composición. Una falacia de composición se refiere cuando se transfieren propiedades de un conjunto a un todo. Rodríguez 2010. Un ejemplo sería, vi la famosa secuencia de pelea de la película Kingsman y es perfecta, por lo tanto toda la película debe serlo. En este ejemplo observamos que se transfieren las propiedades de ser perfecta de una secuencia de película a toda la película descrita. Falacias de división. Es de manera contraria a las de composición, pues en este caso se transfieren cualidades del todo a cualquiera de los elementos particulares de un conjunto. Rodríguez 2010. Un ejemplo sería, construir este hotel fue carísimo. Supongo que cada una de las cosas que hay en él deben serlo. Por ejemplo, esa toalla. En este ejemplo mencionado se transfieren las propiedades de todo el hotel de ser caro a un elemento en particular que forma parte de él, en este caso la toalla. Por mi parte sería todo y los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Antonio Falco Martínez y les voy a hablar sobre las falacias de apelación a la autoridad individual y colectiva. Esas falacias provienen del grupo de falacias de irrelevancia, donde las falacias de apelación a la autoridad se cometen cuando se defiende una afirmación apelando a la autoridad a quien posee cualidades admirables. O sea que nuestro argumento debe ser aceptado también de igual forma defendiendo nuestra posición, incluyendo con la de la autoridad. Por ejemplo, Rodríguez 2008. Las cárceles deben ser lugares para adaptar y corregir al delincuente, no para castigarlo. Ya lo decía uno de los más importantes representantes del utilitarismo, el filósofo inglés John Stuart Mill. Como podemos ver, se apela a la autoridad y reconociendo de John Stuart Mill defendiendo su tesis, en vez de buscar razones más pertinentes que afirme una acción verídica. Con esto afirmamos nuestra defensa a lo que decimos. Las falacias de apelación a la autoridad colectiva es cuando aceptamos una conclusión en vez de corregirlo a razones pertinentes, donde se apela a la autoridad de la mayoría del pueblo, colectivo, grupo, etc. Por ejemplo, Rodríguez 2008. ¿Quieres estar informado? Debes leer El Despertar, ya que es el periódico que todo nuestro país lee. Como podemos observar en este ejemplo, se quiere convencer a las personas que lean el periódico El Despertar, mencionando que el país lo lee, pero no da razones adecuadas para que lo leamos, pues con el hecho de que todo el país lo lee, este periódico no se puede mostrar una información verídica y confiable. Un buen argumento daría razones relevantes del por qué leer este documento, incitando que es una fuente de información confiable. Por ejemplo, mencionando que los articulistas son los más competentes en el país, donde tienen información verídica y veraz.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jania Janet Galván Hernández del grupo MA81D y les voy a hablar un poco de las falacias. Una de las falacias es la falacia del falso dilema. Esta falacia es una falacia argumentativa y ocurre cuando fallamos al limitar las opciones a únicamente dos, cuando de hecho hay más opciones para elegir. A veces las opciones son entre una cosa u otra o ambas cosas juntas. Estas no se excluyen entre sí y a veces hay una amplia gama de opciones. Los argumentos basados en el falso dilema son solo falacias cuando, de hecho, hay más opciones que las establecidas. Sin embargo, no es una falacia si realmente solo hay dos opciones. Estas son palabras de Unai Aso-Posa del 2019. Un ejemplo es cuando decimos que Queen es la mejor banda de todos los tiempos, o tal vez no lo son. Esto sería un verdadero dilema, ya que hay solamente dos opciones, lo son o no lo son. Otro ejemplo es también las palabras de la obra de William Shakespeare, Hamlet, de 1609. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Okay. La siguiente falacia es la falacia circular. Esta ocurre cuando el argumento de una persona simplemente repite lo que ya asumió de antemano y no llega a una nueva conclusión. Y los argumentos circulares también se llaman petitio principii o petición de principio. Petición de principio, y se reducen cuando las proposiciones que han de ser probadas se incluyen de forma implícita o explícita en las premisas. Las afirmaciones que sirven para probar la conclusión anterior. Estas son igual palabras de Unai Aso-Posa del 2019. Y un ejemplo es así: un argumento por el que se halla a una generalización a partir de casos particulares, de Bernard Main, modelo argumentativo de evaluación educativa, en la página 111 del año 2000. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hola, buen día. Soy Luis Donaldo Pérez Bueno, alumno del grupo de mantenimiento industrial MA81D, y soy parte del equipo que está formado por Carlos Llanos Barajas, Jania Galván y César Falcón. Ok, vamos a hablar de las falacias. Las falacias son un tipo de argumentación mala. Pueden ser utilizadas de una forma a propósito para dañar o de una forma ocasionada por la ignorancia. Voy a hablarles de dos tipos específicos de falacia. La primera sería la falacia por argumentación acelerada. Esta, por ejemplo, se refiere a que el candidato Pérez está ganando las elecciones en la ciudad de León por un 80%. La argumentación acelerada sería dar por entendido que el candidato Pérez va a ganar el 80% de los votos a nivel nacional, lo cual es erróneo, ya que esas encuestas se basan únicamente al resultado de una ciudad. Por lo tanto, eso es una falacia por argumentación acelerada. También les voy a hablar de la falacia contra la persona. Según Diego Roy 2014, la falacia contra la persona es aquella en la que argumentas contra el individuo que expresa su punto de vista y no contra el punto de vista. Por ejemplo, el decir que una persona es libre de dar a conocer su punto de vista, pero no es posible que lo haga, ya que ni siquiera es capaz de hacerlo sin tartamudear. Esa es una falacia contra la persona, ya que aunque la persona lo diga de una manera no muy fluida, está dando tal vez un punto de vista bueno, y yo estoy argumentando que es un mal punto de vista porque él no lo está haciendo de una forma apropiada. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.